la primicia que este año se viene trabajando en nuestra ciudad en la creación de un nuevo museo. Un museo que va a hablar respecto a la historia del ferrocarril. Por supuesto, esta comisión Promuseo nos trae un adelanto de lo que será este museo para nuestra ciudad, la ciudad de Concordia, capital nacional del citrus. Buenas noches, yo soy Martín José Humere, ex ferroviario. Durante 44 años trabajé en el ferrocarril Urquiza en el departamento de mecánica y toda mi vida me gustaron los museos, quise tener museos ferroviarios y ahora en este momento estamos trabajando en un proyecto de hacer el Museo Ferroviario de la ciudad de Concordia. Y agradezco esta oportunidad para hacer conocer la que me dan en este momento esta institución, para hacer conocer al público cuál es la situación del Museo Ferroviario ahora. Durante muchos años yo estuve tratando de conseguir cosas para el ferrocarril, buscando elementos, hasta que apareció acá un señor. Cuando estaba en el gremio apareció el señor Guillermo Monzón una tarde diciendo que quería hacer un museo ferroviario. Él no era ferroviario, pero que le gustaba el ferrocarril. Entonces tomamos la idea, la hicimos un poco oficial del gremio, porque el gremio se comprometió a apoyar esta idea y nos da la sede para que hagamos las reuniones. Se formó una comisión que está trabajando con la idea de conseguir un local propio. Para eso, esta comisión hace una solicitud a la Municipalidad de Concordia para conseguir un lugar en la estación central, cosa que también fue bien recibida y hasta ahora está en trámite el proceso. Así que nosotros queremos conseguir ese museo. Nosotros somos un grupo de personas que en realidad no conocemos nada de museos. Somos neófitos en ese tema y estamos haciendo estudios, nos estamos informando, tratando de conseguir todo lo que se necesita para tener un museo, y con el tiempo a lo mejor vamos a conseguir. Vamos a tratar de coleccionar todo lo que se encuentre, vamos a tratar de conservar las cosas, que algunas son verdaderas joyas y otras son documentos invaluables. Hay planos, hay instrucciones que daba el ferrocarril, folletines, todo lo que se pueda rescatar vamos a tratar de conseguir. Conservando eso e investigando la historia del ferrocarril, con dónde estaba una estación, dónde estaba la otra, por dónde comenzó, qué es lo que pasó en algún momento, por qué se cambiaron las trazas, porque este ferrocarril inició como un ferrocarrilito entre Concordia y Montecasero y después se le fue agregando líneas, que está todo registrado, así que todo eso va a estar en el museo. Y vamos a tratar de difundir todo lo que tenemos, y además considero que es necesario educar a los jóvenes sobre lo que es el ferrocarril, sobre la necesidad del ferrocarril, sobre la necesidad que tuvo en su momento y la que va a tener en el futuro, para si queremos tener un país progresista. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Estamos en la Iglesia Metodista de Concordia, que es una de las 100 y pico de congregaciones que tiene la Iglesia Metodista Argentina aquí en este país. La Iglesia Metodista comenzó en Inglaterra por unos sacerdotes de la Iglesia Anglicana que en un momento dado comenzaron a reunirse en grupos más pequeños para incrementar sus estudios teológicos y orar, y eran muy metódicos en su forma de ser.
Así que se los conocía como el Grupo Santo, pero además por esa forma tan metódica de actuar se los terminó llamando metodistas. En el año 1850 comienzan las primeras reuniones para establecer una congregación aquí en Concordia. Y así comienza en el año 1988 el primer pastor, el reverendo Lino Aveledo, que era un pastor de Paraná, comenzó a visitar la ciudad de Concordia. En 1892 se realiza el primer culto en la ciudad de Concordia. Y en esos momentos se reunían en la calle de Buenos Aires 76, que era un salón grande, se realizaban las reuniones ahí. Posteriormente, con el transcurso del tiempo, se erigió el templo aquí en Buenos Aires 280 y se puso la piedra fundamental en el año 1906. Desde el punto de vista social, siempre la iglesia estuvo conectada con la ciudad. Y aquí en la ciudad de Concordia, en este templo, es donde se realizó la primera cancha de básquet para jugarlo en la parte delantera del templo, y aquí se fundó la Asociación Regional del Este Entrerriano de Básquetbol, y tenían su sede en la oficina del pastor. Y se continuó además y se introdujo y se enseñó el básquetbol en el Club Ferrocarril. Es decir, se mezclaron actividades cúlticas de educación con también actividades sociales. En este tiempo de pandemia, obviamente, las actividades de la congregación están suspendidas para evitar cualquier tipo de contagios. Acá andamos igualmente con los elementos de protección, pero seguimos conectados a través de videos que se preparan distintas congregaciones y que se preparan también a nivel nacional. Y entonces eso nos permite estar en contacto los hermanos y teniendo la posibilidad de ver hermanos de otras congregaciones, desde Salta hasta la Patagonia, desde Mendoza a Buenos Aires. Hay laicos que colaboran con oraciones, con cantos, con mensajes, y eso nos permite estar conectados aún en medio de esta pandemia. Así que esta es una oportunidad también para saludar a los miembros de la iglesia que por ahí no nos estamos viendo físicamente, y para desearles que el Señor los siga bendiciendo y pidiéndole al Señor que nos proteja en medio de esta pandemia y nos ayude a que si en algún momento tenemos un descuido, sea su mano protectora la que intervenga. Así que saludos a la congregación y saludos a la ciudad de Concordia, y un gusto cuando podamos volver a reunirnos, que puedan venir y visitarnos. Y continuando con la Noche de los Museos, en su 8ª edición, vamos a dialogar en estos momentos con Marta Beatriz Weiss. Ella pertenece al Templo Metodista. Le decimos bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Marta. ¿Cómo está? Gracias a ustedes por permitir que se conozca nuestra iglesia. Bueno, ¿de qué año es el templo y qué estilo tiene? Porque realmente es muy lindo a la vista, ¿no? Realmente es maravilloso. El templo fue construido, la piedra fundamental se puso en el año 1906 y se inauguró en el mismo año, porque es un templo sencillo. Hay que tener en cuenta que el objetivo del templo para
Iglesia Metodista es permitir la congregación de sus fieles. Entonces digamos, es un estilo gótico, pero muy sencillo, es un estilo gótico inglés, es un gran salón, digamos, de entrada se puede ver como dos partes, porque hay una parte adelante que sería el atrio, que es la parte más elevada, y después hay unas ventanas laterales que ya dan lugar al templo. El templo fue variando a lo largo de los años. En el primer momento era un gran salón que tenía orientación norte-sur y en el cual se realizaban todas las actividades dentro de ese mismo salón. En la pared norte, llamémosle así, había 3 ojivas, no con vitrales, pero 3 formas ojivales para indicar la presencia de la Trinidad, digamos. Después, en el año 1940 más o menos, se hizo una remodelación interna, entonces se dividió ese gran salón en 2. La parte delantera quedó para el templo en sí, que tiene está orientado, se entra, digamos, por el medio, vendría a ser. Respetando la arquitectura, respetando la arquitectura, pero la capilla queda sobre la izquierda de la entrada y la orientación es así, de norte a sur, de este a oeste, perdón, la orientación del templo dentro del edificio. Se separó del resto con unas paneles móviles, lo que permite en un momento dado, si es necesario, ampliar todo el salón. Entonces el otro salón es el que se dedica a las actividades propias de la congregación, de educación cristiana, de actividades de los distintos grupos que puede haber. Bueno. Qué interesante. Ya vamos a hablar de las actividades. La pregunta es, ¿desde cuándo están instalados ustedes en Concordia como templo? Digamos que las primeras conversaciones para empezar a trabajar en Concordia fueron en el año 1850. Pero el primer culto se llega a realizar recién en el año 1892. El 15 de mayo se hace la primera predicación en castellano en Concordia de una iglesia evangélica. Y desde 1892 hasta 1906, todo ese periodo se congregaban en un salón que yo tengo entendido que es el Salón de Socorros Mutuos, que estaba en Buenos Aires 76, que aparentemente era un gran salón. Entonces, las actividades se realizaban en ese lugar. ¿Qué actividades sociales realizan desde el templo? Bueno, digamos, la principal actividad son los cultos dominicales. ¿Solamente los domingos? Solamente los domingos y bueno, en Semana Santa o hay otros días más, digamos, de actividades. Pero los cultos nosotros los tenemos solo los domingos. ¿Y hay alguna otra actividad social que incluyan a los jóvenes, a los chicos? Sí, digamos, esa es la actividad principal. La Iglesia Metodista siempre trata de tener actividades según los grupos de interés. Entonces, es típico en cualquier iglesia metodista tener una sociedad femenina. La sociedad femenina de Concordia, que se formó más o menos en la misma época que empezó a funcionar como iglesia en 1892, era un grupo de mujeres que hacían actividades para ayudar a hospitales, a hogares de niños, es decir, volcadas hacia ayudar a la comunidad. Lo solidario, claro. Solidario. En los últimos años, si bien seguimos haciendo algún tipo de actividad solidaria, hay algo que conoce mucha gente de Concordia, mujeres de Concordia,
eran los test que realizaba la Sociedad Femenina el tercer jueves de cada mes, que lo hemos descontinuado hace unos años por razones de salud de las organizadoras, ¿no? Pero, ¿qué cantidad de fieles aproximadamente tiene esta iglesia? Nosotros andamos en este momento seremos unos 20 más o menos miembros, es decir, es pequeño, pero cuando uno habla y se encuentra con gente, le dice, iban de chicos, pero después por ahí se casaron con personas de otra religión, claro. Y somos tan abiertos que prevalecen las otras congregaciones a veces. Qué interesante. Es decir, estamos criados para justamente aceptar que cada uno tiene que elegir dónde quiere congregarse y dónde se siente más cómodo. Es importante, la libertad de culto, ¿no? Exactamente. ¿Por qué se suman con este templo a la Noche de los Museos? Bueno, yo me tomé conocimiento recién el año pasado de que habíamos sido incluidos dentro del grupo de edificios que eran de interés histórico. Así que por eso es que nos sumamos a estas actividades. Y durante los años anteriores se permitía el paso, en este año que es virtual, es muy atípico, digo, pero en años anteriores se permitió, digamos, que la gente visitara el templo. Sí, es decir, el templo está abierto, no es un club cerrado. Perfecto. Es decir, cualquier persona puede venir en los momentos que hay actividad y participar de la actividad, aunque no sea miembro de la iglesia ni nada. Es decir, siempre tenemos por ahí gente que ha pasado, estamos en un estudio bíblico y pasan y están invitados a que permanezcan si quieren. Esa es la idea. De libre acceso y libertad de culto. Exactamente. Marta, muchísimas gracias por esta charla que ha tenido con nosotros. Marta Beatriz Weiss, del Templo Metodista, gracias por habernos visitado. Cómo no, gracias. Buenas noches. Bienvenidos al Museo Militar Coronel Leopoldo Orenstein. Muy agradecidos por estar una vez más participando de la Noche de los Museos. Yo soy el suboficial principal Martínez, encargado del Museo Coronel Leopoldo Orenstein, museo que fue creado en el año 1995 por una idea del en aquel entonces Teniente Coronel Anchus, y que también fue apoyado por el suboficial principal Arce, debido a las cantidades de elementos con los que contaba la unidad, de elementos históricos. Se llevó a la idea de poder crear este museo para que pueda ver la sociedad y para que el personal militar pueda apreciar también. Bueno, nuestro museo cuenta con dos salas, ¿sí? Una sala temática donde podemos apreciar los distintos uniformes, cómo fue evolucionando desde el primer uniforme de Blandengue y cómo fue evolucionando en el tiempo. ¿Sí? También contamos con un uniforme que, si bien no es de Blandengue, es de un regimiento que participó en las invasiones inglesas, que es de un regimiento de Escocia, el regimiento número 71, ¿sí? Que combatió y bueno, tuvo la desgracia de perder su estandarte, que se encuentra hasta el día de la fecha en custodia en el convento. Bueno, nos encontramos en la segunda sala, que vendría a ser la sala de armerías. ¿Sí? Nos encontramos en este lugar con el uniforme del general Anchus, quien fue el creador de este museo, ¿sí? Que entregó su uniforme en comodato a la unidad, y su sable, que es una réplica del sable del general San Martín. En este museo en esta sala podemos encontrar los distintos armamentos, la evolución del armamento, ¿sí? Desde la lanza que utilizaron los primeros blandengues hasta los sables y fusiles y carabinas Mauser. Bueno, nuestro museo está ubicado en el Regimiento de Caballería del Tanque 6,
Los esperamos su pronta visita una vez que este tema de la pandemia se termine y puedan apreciar de nuestra valiosa historia militar. Y continuando con la Noche de los Museos, en su 8ª edición, con este formato digital, vamos a dialogar ahora y le damos la bienvenida al suboficial principal Ricardo Martínez. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, suboficial? Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Bien. Usted pertenece al Museo Histórico Militar Leopoldo Ornstein de la ciudad de Concordia, ¿verdad? Sí, así es. A partir de este año fui encargado del Museo Militar. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo surge el museo y en qué año surge? Bueno, en el año 1995, con la asunción de la jefatura del jefe de regimiento en aquel entonces, teniente coronel Anchus, le propone al suboficial principal Arce crear una sala histórica y con esto investigar y dar a conocer la vida de los blandengues. De hecho, al hacer estas investigaciones, dan a conocer cómo fue una sorpresa para ellos, y dan a conocer cómo fue la vida de los gauchos, la vida en los fortines, la creación de poblaciones y también la fundación de ciudades dentro de estos fortines. Qué interesante. Sé que cuenta con varias salas y ¿qué contiene cada sala en el museo? Sí, nuestro museo contiene 2 salas, ¿sí?, las cuales exponen la historia de nuestros blandengues, cómo ha evolucionado el armamento, cómo ha evolucionado el uniforme, ¿sí?, los distintos elementos que contaban en esa época para las campañas, y también equipos de monturas de distintas características. Y bueno, la evolución del armamento, como le dije en un principio. ¿Cómo se vincula el museo con la sociedad? ¿Está abierto a la sociedad generalmente? Bueno, el regimiento no es que se vincule a la sociedad, sino que nosotros pertenecemos a la sociedad. Claro. El regimiento, nuestro museo siempre está abierto en épocas normales, ¿no? Claro, en estos tiempos de pandemia claro, difícil. En estos tiempos de pandemia que son tan complicados, Claro. No está abierto, pero sí normalmente está abierto a la población para que lo puedan visitar. De hecho, se elevan notas, lo cual se le da curso para que los colegios puedan llegar a visitar no solamente el museo, sino también el regimiento. ¿En forma virtual se han hecho algunas visitas? Hasta el momento no, tuvimos proyectos, pero no se pudieron llevar a cabo. Bien, ¿y hay algún proyecto que tengan pensado desarrollar dentro de los tiempos normales? Hasta el momento, dentro de los tiempos normales, sí, los proyectos son los que ya veníamos desarrollando, que son aquellos que bueno, cuando nos elevan, nos solicitan la visita al museo, presentar la sala de exposiciones, y no solamente la sala de exposiciones, sino que también damos tiempo a mostrarles cuando llegan el regimiento, sus tanques, nuestros lugares de trabajo, y finalizando con una ejecución de la banda militar. Abierto para toda la familia, ¿no? Abierto para toda la familia, para todo el público. Aquel que lo quiera visitar, las puertas están abiertas en todo momento. La idea es cómo surge sumarse a la Noche de los Museos de Concordia. Bueno, el suboficial mayor Arce estuvo 20 años a cargo del Museo Militar, y en ese transcurso del tiempo él fue teniendo un vínculo muy cercano con la Dirección de Cultura de la Municipalidad y con los directivos de los distintos museos de la ciudad. Esto hizo a que ese vínculo tan cercano pueda sumarse en nuestro museo a las muestras que se realizan todos los años en nuestra ciudad. Ha sido muy exitoso en años anteriores la visita, ¿verdad? Sí, ha sido muy exitosa. Hemos tenido mucha concurrencia de la población, han terminado muy satisfechos con lo que le hemos podido mostrar. En cuanto a las salas del museo,
Se ha incorporado en estos últimos tiempos una nueva sala, ¿verdad? Sí, a partir de este año se incorporó una nueva sala, una nueva sección dentro de la sala que es referida a los excombatientes de la gesta de Malvinas, por donaciones que han llegado por parte de los propios protagonistas. Los propios protagonistas. Ajá. Y bueno, han hecho llegar distintos tipos de donaciones, como por ejemplo tierra de las Islas Malvinas, turba malvinense y bueno, distintos efectos que han pertenecido a cada uno de ellos. Y se supone que habrá nuevas colaboraciones para ampliarlo, ¿verdad? Sí, eso está en proyecto de ampliarse esa sala y ampliar una sala más con la parte de lo que fue el armamento. Qué bueno entonces que se puedan sumar y la posibilidad a través de la virtualidad ahora también poder conocerlos y también participar este año tan particular. Su oficial principal Ricardo Martínez, muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por habernos invitado y por participar una vez más de esta muestra. Gracias. Muchas gracias.